El hermoso pueblo medieval de Český Krumlov está situado en la parte sur de la República Checa, Bohemia, y se extiende sobre los bancos del río Moldava, casa del impresionante castillo Krumlov y del histórico y medieval centro de la ciudad. El pueblo de Český Krumlov es un sitio protegido por la UNESCO. La historia de Český Krumlov está llena de altibajos. A principios del siglo XIV y hasta principios del siglo XVII, el pueblo perteneció a la familia de los lores checos Rosenberg y durante este periodo sufrió innumerables cambios. Iglesias, casas y mercados se construyeron y el pueblo se volvió muy próspero. Por otro lado, tiempos muy oscuros vinieron durante la Guerra de los 30 años. La normalidad regresó en el siglo XVII y desde entonces, Český Krumlov prosperó bajo la influencia de una nueva familia de lores aristócratas, la familia Eggenberg y más tarde, los Schwarzenberg. Durante la turbulenta primera mitad del siglo XX, cuando la mayoría de las ciudades europeas fueron presa de las guerras mundiales, Český Krumlov logró proteger su estatus histórico gracias a que no hubo grandes disputas en las cercanías. En gran parte, esta es la razón de que aún podamos apreciar la belleza espectacular y original de importantes sitios históricos. En las estrechas calles empedradas del viejo pueblo, los turistas encuentran una atmósfera encantadora, rodeados por más de 300 edificios históricos bien conservados. Los edificios del centro histórico conservan en gran parte la apariencia medieval y renacentista, y muchos de sus elementos son originales. En la Plaza Zbornosti estuvo una fuente del siglo XVI hasta 1844. Una sencilla y pequeña columna de piedra con agua corriendo por 4 pipas que surgían del centro. La columna fue decorada con una pirámide en la cima. Alrededor de la plaza se encuentra este hermoso y original palacio. Este edificio renacentista en la esquina de la plaza del pueblo está coronado por 4 techos hiperbólicos. Cada uno corre perpendicularmente al frente de la fachada. La plaza del pueblo de Český Krumlov se encuentra rodeada de coloridos edificios. En una menor escala numérica, mas no artística, se encuentran las pequeñas y grandes casas de los ciudadanos, los jardines de las casas de verano, el nicho de la capilla y el viejo molino de papel. Por su ubicación geográfica, al sur de Bohemia, la región de Český Krumlov ha formado parte de importantes hechos históricos y culturales de la región central de Europa. El origen del río Moldava se encuentra en Sumava, bajo la montaña Cerna, a una altura de 1.172 metros sobre el nivel del mar. El corazón del pueblo se encierra en una curva en forma de herradura del río, junto al viejo barrio de Latrán y con el castillo al otro lado del Moldava. En la Edad Media, la función más importante del río era la navegación. Durante la colonización del país, la necesidad de madera para la construcción de pueblos y castillos creció. Esta era abastecida trayéndola a flote por el río. Una de las mejores formas de ver Český Krumlov es por el río. Los habitantes nadan por sus aguas y docenas, si no es que cientos de personas, navegan en canoas y balsas inflables. 2 figuras definen la línea del horizonte de Český Krumlov. El castillo y la torre de la iglesia de San Vito personifican el poder de la santa cristiandad. La fachada occidental de la iglesia incorpora una torre con ventanas romanas cuadrangulares. La parte más alta de la espira es de estilo pseudogótico y data de entre 1893 y 1894. Originalmente construida como una iglesia pequeña, carecía de capacidad para suplir las necesidades de la creciente población de la capital residencial del pueblo de los Rosenberg. Por lo tanto, en un arranque del mismo Peter Rosenberg, se comenzó la construcción de una iglesia de mayores proporciones. La iglesia de San Vito está construida en forma de 3 arcadas paralelas que emergen de un presbiterio de 5 lados.
Tiene sacristías de múltiples niveles a ambos lados de las capillas de la Resurrección y de San Juan de Nepomuc, y de la antecámara situada en el lado norte. El complejo del castillo se erige orgullosamente en una roca sobre el río Moldava y el viejo pueblo de Český Krumlov, creando una inigualable perla renacentista y barroca en toda la región. Este es uno de los castillos más grandes en Europa Central. 40 edificios y palacios se esparcen a lo largo de 5 patios y el parque del castillo. El nombre del castillo se originó de una expresión en latín, Castrum Krumnau, o antiguo sitio alemán. Esto refleja la configuración del paisaje. El desarrollo del edificio del siglo XIV al XIX se conserva de acuerdo al plan original. Estructura de materiales, interior de las instalaciones y detalles arquitectónicos. El puente Cloac recibe su nombre de las fortificaciones utilizadas para proteger el lado oeste del castillo. El puente de 3 niveles arqueados se sostiene en masivos pilares de piedra. Esta construcción técnicamente desafiante y a la vez impresionante conecta el cuarto y quinto patios del castillo de Český Krumlov. Durante el reinado de Rodolfo II de Habsburgo, fue mencionado como un puente con puerta y ventanilla. La primera parte hecha de madera que abarca el corredor que llevaba al jardín estaba a medio construir en 1706. El teatro del castillo de Český Krumlov estaba conectado con el corredor por unas escaleras. La restauración del castillo de Český Krumlov, ahora y en un futuro cercano, se centra en la preservación y exaltación de la originalidad del complejo del castillo. El estado del castillo es excepcional. La herencia histórica y cultural se ha conservado impecablemente, tanto que casi se respira la atmósfera original. La torre, rodeada por el palacio residencial del Palacete, está situado en una estrecha roca promontoria sobre el Latrán y el río Moldava. Los orígenes de esta estructura son en parte góticos y en parte renacentistas, como es evidente por la apariencia de la torre externa. La torre, al igual que el Palacete, es parte de los restos de la estructura de la primera mitad del siglo XIII. Hay 162 escalones y el diámetro máximo de la torre es de 12 metros. El campanario se encuentra en el 4º piso, donde 4 campanas están instaladas en lo alto del techo. La torre es un símbolo para la ciudad de Český Krumlov, por su historia y belleza. Hay muchos detalles asombrosos que se pueden admirar en la torre y en el palacete. Una maqueta en madera de la construcción se puede observar dentro de la misma. El complejo de los palacios está situado alrededor del 4º patio. Su construcción se llevó a cabo desde mediados del siglo XIV hasta el siglo XVIII. A pesar del complejo desarrollo de la construcción, los palacetes conservan las características renacentistas de su más floreciente periodo en la segunda mitad del siglo XVI. Los poderosos bastiones que se encuentran cerca de la entrada y que llegan hasta el segundo patio son parte de las fortificaciones construidas en 1620. Cuando estalló la Guerra de los 30 años, la guarnición imperial adjunta Fernandino Carrati de Carrara fortificó el castillo. En la fachada del tercer patio observamos pinturas, obras del pintor Gabriel de Blonde de alrededor de 1575.
que representan alegorías y escenas mitológicas y figuras de la historia griega y romana. El sótano bajo el cuarto patio del castillo de Český Krumlov ocupa el área del patio en su totalidad, así como de las salas superiores del castillo. En la actualidad, esta área sin igual se encuentra bajo el patrocinio de la Agencia Checa de Diseño de Cerámicas y es utilizada para la exhibición de piezas de artistas nacionales y extranjeros. Una parte de la exhibición se encuentra en los salones de la iglesia del patio del segundo castillo. Los jardines barrocos del castillo, fundados en el siglo XVII, crean un sentido de integración y expanden el complejo del castillo. Se ubican en lo alto de las laderas adyacentes al complejo alrededor del quinto patio de Český Krumlov, en el lado oeste. Desde su fundación a finales del siglo XVII, los jardines del castillo se han desarrollado de una forma que reflejan fielmente los periodos artísticos por los que han atravesado. Los jardines fueron creados de acuerdo al esquema barroco temprano composicional y después desplegaron el espíritu del rococó vienés en su forma. La fuente de la cascada está situada en las laderas que dividen el jardín superior y el inferior. La fuente cascada, con estatuas de las deidades del agua, balaustrada, jarrones y alegorías de las 4 estaciones, corona el frente del jardín superior. Desde finales del siglo XVIII, el complicado jardín rococó fue cambiado gradualmente con arreglos clásicos. En el siglo XIX, la apariencia del jardín fue cambiada radicalmente al estilo de parque inglés. Durante las últimas 3 décadas, el jardín ha pasado por renovaciones históricas y restauraciones progresivas. Durante el reinado de Wilhelm von Rosenberg, existía un sistema de puentes cubiertos y corredores. El castillo estaba conectado con el monasterio minorita y el convento de la Orden de Santa Clara. El complejo de corredores mencionado, bajo los techos del castillo de Krumlov y las casas contiguas, han sido preservados casi en su totalidad hasta la actualidad. Český Krumlov es un pueblo con una gran herencia cultural e histórica que cuenta con 300 edificios protegidos en su centro histórico. El segundo castillo más grande de la República Checa y el teatro barroco más antiguo del mundo, que le han hecho merecedor de un sitio en el listado de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO.